En el servicio tenemos una casi obsesión por cuidar de la calidad de la asistencia y de hecho solemos autorrevisarnos todos los procesos que hacemos para corregir las desviaciones que encontremos en nuestros protocolos. Atendemos unos 1.800 pacientes ingresados al año y a lo largo de todos estos años hemos ido poniendo en funcionamiento la mayoría, prácticamente todas las técnicas importantes en la cardiología moderna. Cuando el residente de cardiología se incorpora a nuestro servicio de cardiología, le facilitamos el programa MIR de la especialidad de cardiología, que es un documento que contiene todas las rotaciones que va a realizar a lo largo de toda la residencia. Soy la primera residente y la verdad es que esto ha tenido muchas cosas buenas, tanto a nivel personal como a nivel formativo y docente. A nivel personal somos más de 20 cardiólogos sin contar los residentes y la verdad es que la media de edad son gente muy joven, alrededor de los 40 años, y esto te permite tener una relación muy estrecha. Participamos en multitud de registros, en casi todas las secciones de la Sociedad Española de Cardiología, y hemos tenido la satisfacción de ser galardonados, aquí está el premio, con el primer premio de la organización YASIST como el mejor hospital de nuestro nivel, mejor servicio de cardiología de nuestro nivel en el año 2009. Y trabajamos de forma muy cercana con todos los médicos de asistencia primaria, con medicina interna, con neurología, con las diferentes especialidades que en un momento u otro tienen relación con el enfermo cardiológico. Nuestro servicio de cardiología potencia mucho la docencia de los residentes. El pilar de la docencia es la tutorización asistencial. No obstante, también fomentamos la asistencia a sesiones clínicas y a cursos de formación continuada. Un laboratorio muy bueno de electrofisiología donde hacemos todo tipo de estudios electrofisiológicos, hacemos ablaciones, implantamos todo tipo de dispositivos, tanto DICE, tricamerales, marcapasos unibicamerales. Así colocamos alrededor de 250 marcapasos al año, todos los resincronizadores y desfibriladores implantables que son necesarios, y hacemos unos 150 estudios electrofisiológicos y ablaciones. Hemos alcanzado la madurez asistencial y docente, y estamos despegando en el tema de la investigación, la tercera pata de cualquier servicio que se quiera valorar.